Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a los estudios musicales de Vida Alterna. Nos encontramos en la ciudad de Tampa, Florida, los Estados Unidos. Y estamos transmitiendo en vivo para toda Latinoamérica, incluyendo España, en nuestro segmento El Cristo Milagroso. Así que estamos aquí con mi ayudante, con mi hija Naomi, ¿verdad? Que es parte de este segmento. Y vamos a estar hoy hablando de un milagro muy interesantísimo, ¿verdad? Y este segmento de eso consta, de los milagros que Jesús hizo cuando estuvo caminando hace 2000 años en esta tierra junto con sus apóstoles. Nosotros en este segmento tocamos en cada episodio un milagro diferente. Y hoy vamos a tocar el milagro, y este milagro, Naomi, me gusta mucho. Estábamos hablando fuera de cámara hace unas cuantas horas atrás, cuando estábamos preparando el segmento. Y es que es un milagro muy especial, porque este es un milagro donde Jesús sana a la hija de Jairo, ¿verdad? En otras palabras, Jesús resucita a la hija de Jairo. Y Jairo es parte de la sinagoga, ¿verdad? Y aún así, él tiene mucha fe en Jesús. Así que vamos a escuchar esta santa lectura del evangelista San Marcos, capítulo 5, versículo 35. Y dice así, esto es palabra del Señor. Jesús estaba todavía hablando cuando se acercaron algunos de la casa del dirigente de la sinagoga, diciendo, tu hija ya murió, ¿para qué molesta ahora al maestro? Jesús se hizo el desentendido y dijo al dirigente, no tengas miedo, solamente ten fe. Pero no dejó que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del dirigente, había gran bulla. Unos gritaban, otros lloraban. Jesús dijo, ¿por qué esta bulla? La niña no ha muerto, sino que duerme. Ellos se burlaron de él, pero Jesús los hizo salir a todos y llegó donde estaba la niña, acompañado por el padre, la madre y los que venían con él. Tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cum, ¿qué quiere decir? Niña, a ti te lo digo, levántate. Y ella se levantó al instante y empezó a corretear, pues tenía unos 12 años. Había que ver el estupor que esto produjo, pero Jesús les ordenó severamente que no lo contaran a nadie, y además mandó que dijeran de comer a la niña. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermoso este milagro de Jesús, ¿verdad? Tomado de Marcos, capítulo 5. Prácticamente hemos leído un poquito más adelante el Evangelio, pero para ponerlo en contexto, al principio se le acerca Jairo a Jesús, ¿verdad? Y se le postra a los pies, rogándole que fuera a su casa, Naomi, para que pusiera sus manos sobre su hija y su hija sanara, ¿verdad? En esto Jesús se pone en camino hacia la casa de Jairo, ¿verdad? Que era uno de los fieles de la sinagoga, trabajaba en la sinagoga. Y Jesús se pone en camino a la casa de Jairo. Y la razón que no leímos el Evangelio desde un principio, sino que lo leímos más adelante, es que en ese transcurso, antes de Jesús resucitar a la hija de Jairo, él sana a la mujer que tenía el derrame, ¿verdad?, de sangre. Lo toca a él en ese camino cuando Jesús se encuentra caminando hacia casa de Jairo. Pero ¿cómo Jesús va a casa de Jairo a curar a su hija? Porque Jairo se encuentra con Jesús y se le postra a los pies primero diciéndole, Señor, Señor, te pido que vayas a mi casa y ponga tus manos sobre mi hija y ella sanará, ¿verdad? Y aquí empieza todo. ¿Por qué? Porque este hombre llamado Jairo de la sinagoga tenía una fe en Jesús, se postra a los pies de Cristo y empieza a decirle, Señor, pon tus manos sobre mi hija y ella sanará, ¿verdad? Y Jesús, viendo la fe que tenía ese hombre, se dirige a casa de Jairo.
por el camino lo interrumpen unos trabajadores de Jairo que vienen de regreso de la casa y le dice: Señor, Jairo, no molestes más al maestro porque tu hija ha muerto. Y nos dice el evangelio, Naomi, que Jesús, al escuchar esas palabras, se hizo el desentendido, pero le dijo a Jairo: solo ten fe, ¿verdad? Y Jairo continúa teniendo fe en Jesús y siguen hacia la casa de Jairo, ¿verdad? Nos sigue diciendo el evangelio que cuando llegan a la casa de Jairo hay un bullicio, hay una gritería, como usted le quiera decir. Lo que sucede cuando hay un velorio, lo que sucede cuando se muere alguien, pero en este caso una niña, que nadie espera que un niño fallezca, ¿verdad? Porque la ley de la vida es que los hijos entierren a los padres y no los padres a los hijos. Y cuando Jesús llega y escucha ese bullicio, esa gritería, pregunta: ¿por qué están así? ¿Verdad? Y les aclara a Naomi: ella no ha muerto, ella está dormida, ¿verdad? Y nos cuenta el evangelio que esas personas se burlaron de Jesús. Cuando Jesús les dice que no ha muerto, que está dormida, las personas que estaban allí se burlaron de Jesús. Pero Jesús los mandó a sacar y solamente dejó entrar a la madre, al padre, a Pedro, a Santiago y a Juan. Esos tres fueron los únicos apóstoles que acompañaron a Jesús, que Jesús escogió para ir a curar a esa niña. Que cuando Jesús llega ya no es curarla, más bien es resucitarla, ¿verdad? Y entonces Jesús mandó a sacar a todos los que estaban allí. Y entraron Pedro, Santiago, Juan, el padre y la madre. Y nos cuenta el Santo Evangelio que Jesús le dice a la niña: Talita cum. Que eso quiere decir: niña, a ti te digo, levántate. Y nos dice el Evangelio que instantáneamente se levantó la niña y empezó a correr por toda la casa. Y el Señor le ordenó a sus padres que le dieran de comer, ¿verdad? Y la gente que estaba allí quedó todavía más maravillada, quedó todavía más estupefacta, ¿verdad? Porque no entendían lo que había pasado. Pero Jesús insiste a sus padres que no le cuenten a nadie. A pesar de que Santiago, Pedro y Juan atestiguaron este milagro, ¿verdad? Y como siempre decimos aquí, Naomi, y lo estábamos practicando, ¿verdad? Cuando estábamos montando el segmento y estábamos analizando, ese hombre tuvo fe en Jesús, ¿verdad? Ese hombre se postró a los pies de Cristo, pidiéndole: ve a mi casa, pon tus manos y mi hija sanará. Ese hombre, con esa fe tan grande, movió el corazón de Jesús, ¿verdad? Y Jesús sintió compasión de él. Y lo que quiero decirles es que el Señor, siempre que hacía un milagro, lo decimos en todos los episodios, es porque hay alguien que tiene una fe tan grande que mueve el corazón de Jesús. O Jesús tiene misericordia de la persona que tiene de frente, ¿verdad? Y a veces, si lo ponemos en nuestro tiempo y lo traemos a nuestro tiempo, Naomi, a veces nos pasan dificultades en la vida y perdemos la fe en el Señor, ¿verdad? A veces nos pasan situaciones que creemos que todo está perdido y dejamos de confiar en el Señor. Cuando iba de camino para su casa, llegan los sirvientes y les dice: no molestes más al maestro, que tu hija ha muerto. Tu hija ha muerto. Palabra fuerte. Ese sirviente Jairo pudo haber dicho:
Maestro, te tardaste. Maestro, no llegaste a tiempo. Maestro, olvídalo. Como quizás muchas veces nosotros hacemos en la vida cuando las cosas no se nos conceden. Cuando las peticiones que pedimos no se nos conceden. Pero no fue así. Ese hombre continuó aún cuando las cosas no mejoraron. Porque él fue a pedirle la intervención a Jesús cuando su hija estaba enferma, pero ahora estaba muerta. Aún cuando las cosas no mejoren, no podemos perder la fe en Cristo, porque el tiempo de los milagros no ha terminado. El Señor está en los cielos, pero es omnipotente. Él está en todas partes. Y ese milagro que tú necesitas para cambiar tu vida, ese milagro que tú necesitas para tu familia, ese milagro que tú necesitas para salvar tu matrimonio, ese milagro que tú necesitas para esa enfermedad que estás padeciendo, Cristo lo puede hacer. Porque el tiempo de los milagros aún no ha terminado. Y es tan hermoso ver cómo Jesús, el Todopoderoso, cómo Jesús, el humilde, cómo Jesús, el generoso, se daba a los más necesitados. Es hermoso ver cómo Jesús hoy en día se nos da a nosotros, pero muchas veces nosotros le rechazamos. Naomi, muchas veces nosotros le rechazamos, ¿verdad? Y solamente le buscamos cuando le necesitamos. Y lo poco que le buscamos, se lo recriminamos, ¿verdad? Porque no se nos concede lo que pedimos, porque pedimos sin fe. No se nos concede porque pedimos sin buena voluntad. No se nos concede porque no ponemos a Cristo primero. Porque nuestra fe no es más grande que un grano de mostaza. Y para los que saben, el grano de mostaza es uno de los granos más pequeños que hay. Pero nuestra fe no es más grande que un grano de mostaza. Por eso no conseguimos lo que pedimos. Porque el Señor conoce nuestro corazón. Este milagro es un milagro muy especial. Porque es una niña a quien Jesús está resucitando, ¿verdad? No es Lázaro, no es la multiplicación de los panes, no es cuando Jesús calmó la tormenta y caminó en el agua, no es la fe del centurión, como todos estos episodios que ya hemos realizado. Es una niña que Jesús está resucitando. Es una niña que ya estaban velando porque había muerto. Muerto para nosotros, muerto para los ojos de este mundo. Y a veces nosotros vamos caminando y somos hombres muertos caminando en este mundo. Somos almas muertas caminando en este mundo. Pero me llama mucho la atención la fe que tenía Jairo, a pesar de que venía de la sinagoga, ¿verdad? Que era contrario a lo de Jesús. ¿Qué te llama la atención a ti, Naomi, de este milagro de Jesús? A mí lo que me gustó es que es una niña chiquita, y la Biblia dice que Jesús se acerca a los niños y que siempre los llama, que los niños se acerquen a él. Entonces eso me interesa porque la niña no sabía nada, ella estaba normal, tú sabes, ella no sabía lo que estaba pasando con ella. Y de la nada aparece Jesús al lado de ella y ella se pone a jugar porque es una niña. Y eso es tan interesante porque te lo imaginas tú como yo, como una nena, como una mujer, tú sabes. Te lo imaginas como si estuviese en sus pies. ¿Qué tú harías si tú te levantaras de la nada y vieras a Jesús al lado tuyo? Pero como eres una niña, pues te pones a coger y no ves la grandeza de lo que acaba de pasar. Eso está bien interesante. Sí, Jesús dice, muy interesante, Naomi, lo que tú traes a colación. Jesús dice, dejad, en otras partes de la Biblia, dejad que los niños se acerquen a mí.
¿verdad? Y sigue diciendo en esa misma parte, para entrar al reino de los cielos hay que ser como los niños. ¿Por qué? Porque los niños no tienen rencor. Los niños se pueden molestar por un momento, pero al rato se les pasó. No guardan rencor, no cargan pesos excesivos, porque perdonan, no guardan rencor, ¿verdad? Muy interesante el Santo Evangelio, este milagro cuando Jesús sana a la hija de Jairo. El cantante Roberto Orellana tiene una canción muy hermosa que se llama Talita Cum, y es en relación a este milagro, ¿verdad? Una canción que tiene Roberto muy hermosa, es un disco muy precioso, y me recuerda mucho esa canción, ¿verdad? Que él popularizó hace algunas décadas, algunos años atrás, y solamente Pedro, Santiago y Juan atestiguaron, ¿verdad?, este milagro, escogidos por Jesús. Así que el mensaje que Jesús nos da es que podemos entender es que, mira, a veces las cosas se nos van de control. A veces pedimos y las cosas no mejoran, pero no podemos perder la fe en nuestro Dios, porque si no, ¿qué clase de fe es la que tenemos? Una fe chiquita, una fe tan más pequeña que un grano de mostaza. Porque en otra parte de la Biblia el Señor dice que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, diríamos a esa montaña, muévete, y esa montaña se moverá. Pero nuestra fe es tan pequeña, ¿verdad? Más pequeña que un grano de mostaza, y como vuelvo y les digo, el grano de mostaza es bien pequeño. Sin embargo, tenemos que mantener la fe en Cristo Jesús, y Él va a obrar en nosotros. A veces nosotros esperamos, Naomi, que Jesús obre en nosotros, que Jesús haga el milagro que nosotros queremos. Pero quizás el milagro que nosotros queremos no es el que nosotros ansiamos. Quizás el milagro que Jesús va a hacer en nosotros es el milagro que Él entiende que es el mejor milagro para nosotros. Nos va a tocar de la manera que Él entiende es la mejor. Vamos a meditar, ¿verdad?, cómo está nuestra fe, porque el tiempo de los milagros no ha terminado. Y si tu fe es más grande que un granito de mostaza, el Cristo milagroso podría visitarte. ¿Tienes algo más que decir, Naomi? Sí. También cuando Jairo va con Jesús y llega alguien de la casa de él y le dice que la hija ya murió, que no moleste más a Jesús, al maestro. Y Jairo como quiera, él cree, pero también eso puede simbolizar como que no dejes que alguien más te quite la fe, como que no dejes que alguien te pare de amar a Jesús y de adorarlo y de creer que Él puede hacer lo que sea, porque aunque la nena murió, Jesús, eso es como si nada, Jesús la revivió. Ahí estaba bien la nena. Entonces simboliza mucha fe que tiene Jairo y mucho honor hacia Dios, y eso es muy importante. Excelente, tienes razón. No podemos dejar que nadie nos quite la fe que tenemos en Cristo, que tenemos en Dios, porque muchas veces eso es lo único que tenemos. Y esa fe que tenemos en Cristo, esa fe que tenemos en Dios, es la que pone paz en nuestro corazón. Esa fe que tenemos en Dios es la que nos levanta cada día y nos hace acostarnos confiados en la generosidad y en las grandezas y bendiciones que Dios puede hacer y está haciendo en nuestras vidas. Así que gracias, mis amigos, gracias, mis hermanos, por conectarse a nuestro segmento. Si no te has suscrito, si no le has dado like, este es el momento para suscribirte, compartir y darle share a todos nuestros videos. Ayúdanos a evangelizar, compartiendo lo que aquí hacemos, con mucha humildad, pero con mucho amor. Así que, gracias, mis amigos, gracias por conectarte a su segmento,
el Cristo milagroso. Cristo milagroso, Él ha llegado. Poco más de 2000 años sigue sanando. Si miras bien de cerca, Él sigue obrando. Va tocando cada alma que en Él va confiando. Buscas bien, tú podrías seguirle el paso y tal vez en el camino te tumbe del caballo. Y entonces al caer levantes la mirada con ojos de la fe. Halles a quien buscabas, y entonces al caer levantes la mirada con ojos de la fe. Halles a quien buscabas, y entonces al caer levantes la mirada con ojos de la fe. Halles a quien buscabas, y entonces al caer levantes la mirada con ojos de la fe. Halles a quien buscabas, y entonces puedas ver quién está de frente al Cristo milagroso, al Dios resplandeciente, y entonces puedas ver quién está de frente al Cristo milagroso, al Dios resplandeciente. Entonces al caer levantes la mirada con ojos de la fe. Halles a quien buscabas, y entonces puedas ver quién está de frente al Cristo milagroso, al Dios resplandeciente. Y entonces al caer levantes la mirada con ojos de la fe. Halles a quien buscabas, y entonces puedas ver quién está de frente al Cristo milagroso, al Dios resplandeciente.